autorización de ustedes y con el permiso de ustedes, ya el problema es de que si estoy ingresando uno por uno, vamos a interrumpir mucho la clase. Entonces, a partir de ahorita, si alguien que se crea, son 10 minutos. Ya no lo vamos a ingresar para no interrumpir la clase. Pienso que es un tiempo muy prudencial. Lo digo para que ustedes me apoyen, porque después comienzan a decir, sí, quería entrar a la clase, pero no podemos interrumpir, porque si no, nunca vamos a comenzar. Ya 10 minutos más que suficiente para los que se quieren incorporar. Entonces, vamos a comenzar a hablar de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Hablar de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo va a significar que nosotros busquemos la esencia, cuál es el fin, cuál es realmente por lo que está creado el derecho del trabajo. Entonces, tenemos cuatro concepciones bien claras y precisas. La privativa, publicista, dualista y social. Pero tenemos también un tratadista mexicano que dice, señores, para buscar la naturaleza jurídica del derecho del trabajo debemos de verlo desde otro ángulo, como son sus normas, instituciones y sus intereses. ¿Sí? Aquí no se así, conclusión. Bueno. Entonces, antes de hablarte de estas cuatro, vamos a hablar de primero de lo que dice este tratadista de origen mexicano. Dice, señores, para buscar la naturaleza del derecho del trabajo, tenemos que buscarlo desde el punto de vista de sus normas. ¿Qué significa esto? Dice que el derecho del trabajo debe de analizarse de la perspectiva de la norma. Si una de las partes impone a la otra condiciones de trabajo, estamos frente a normas de derecho público. Pero si las partes tienen facultades de discutir condiciones, estamos frente al derecho privado. ¿Sí? La otra es de acuerdo a sus intereses. Ah, bueno, toca el Estado como tal. Dice que el Estado cuando va con el imperio de la ley es derecho público y cuando va como particular es derecho privado. Sus instituciones. Ah, dice este tratadista que tenemos que ver el derecho público desde el punto de vista de sus instituciones, porque la Inspección General de, bueno, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Seguridad Social, en cuanto al Instituto de Guatemala, todas son instituciones de carácter público. Esa es una teoría que él tiene. Entonces, yo creo que tampoco es válida para buscar la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Entonces, vamos a ir a la primera concepción. Esta concepción privativa, los que sostienen del derecho del trabajo, que dicen que es derecho privado, ellos su base que tienen es decir, señores, el derecho del trabajo tiene su origen en normas de derecho civil. Ya lo vimos en Europa, lo vimos cuando algunas normas en América Latina y en Guatemala. Según el doctor Mario López Larrabe, él dice, señores, el primer contrato de trabajo que se celebró en Guatemala estaba en el Código Civil y se le denominaba contrato de locación de servicios, que es el antecedente histórico del contrato de trabajo. Entonces, la primera consideración que tienen estos tratadistas que dicen que es una concepción privativa, aparte de derecho privado, es por su origen. Dos, dicen, cuando hablamos de contrato, estamos hablando de la autonomía y la voluntad. ¿Sí? Julieta, patrono, Saraí, trabajadora. ¿Qué es lo que pasa? Que aparentemente ellas van a celebrar un contrato de trabajo. Pero los que sostienen esto dicen, hablemos de contrato, y cuando hablamos de contrato es acuerdo de voluntad, estamos hablando del derecho privado. Y eso no es cierto, porque no podemos hablar únicamente de contrato, tenemos que hablar de contrato individual de trabajo. Ah, eso significa que va a variar la palabra contrato. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a una función desde otro punto de vista, hablando de la colectividad y hablando del interés particular. Los que sostienen la concepción publicista o que sea parte del derecho público. Bueno, ¿por qué? Porque dicen que contiene normas de interés público, contiene normas irrenunciables y porque el Estado va a vigilar que no se violenten los derechos mínimos que la legislación otorga a los trabajadores. ¿Y qué? Y van a ser leyes aplicables desde el inicio de la relación laboral, desde la firma del contrato de trabajo, desde la ejecución del trabajo. Y eso es valedero y eso es lo que acoge nuestra legislación. ¿Por qué? Porque efectivamente Julieta y Saraí no pueden tener autonomía de la voluntad. Julieta, patrono, no le puede decir, Saraí, te voy a pagar menos del salario mínimo.
Nunca se puede hacer en un contrato. Bueno, primero, Julieta tiene la obligación hoy de conformidad con la ley, con un trabajador, tiene que celebrar su contrato de trabajo por escrito. Julieta tiene determinado tiempo, 15 días para enviarlo, ahora saben que es electrónico, a el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, oíme, y ahí lo califican, ¿sí? Si tiene alguna norma que tergiversa los derechos mínimos de esa ley trabajadora, van a ordenar a Julieta que lo repita y tiene que cambiarlo para indicar que verdaderamente no se pueden violentar. Entonces, se dan cuenta, no hay autonomía en la voluntad. Julieta y Saraí, patrono y trabajador, están sujetos a los lineamientos que regula el Estado. Entonces, por eso es una concepción publicista o parte del derecho público. Nosotros tenemos nuestra base legal. Pero la tercera dice que, señores, el derecho del trabajo, su naturaleza jurídica es dualista. ¿Por qué? Fíjense que cuando se firme el contrato estamos hablando del derecho privado, ¿sí? Pero ya cuando intervienen las instituciones, como la Inspección General de Trabajo y otras entidades, estamos en el derecho público. No lo podemos ver desde ese punto de vista. Ellos consideran que tanto uno como el otro van ligados y dependen uno del otro. No es cierto. ¿Por qué? Primero, no hay autonomía de la voluntad. Segundo, no podemos hablar solo de contrato. Tenemos que hablar de contrato individual de trabajo, que eso va a variar la posición precisamente que tiene esta teoría. Entonces, tampoco es cierto esta teoría. Sin embargo, quiero que usted la conozca y se la puedo preguntar, que la construcción dualista considera que ambos derechos están ahí, tanto público como privado. Pero hay una cuarta que dice, señores, no es ni público ni privado ni dual, es social. ¿Por qué? Porque los trabajadores engendran problemas de carácter social. Y los tratadistas de esto dicen, es el conjunto de principios, instituciones o normas que en función de su integración protegen, tutelen y reivindican a los que viven del trabajo y a los que no económicamente son débiles. Vean cómo lo ve desde el punto de vista social. Ve al trabajador como tal y dice, señor trabajador, no, usted tiene problemas de carácter económico, por eso va a buscar trabajo. Ah, entonces es un problema social. Mario de la Cueva dice, definen los derechos sociales como los que proponen entregar tierra a quien la trabaja, ¿no? Cuando hablamos de social, todo es social, no únicamente el derecho laboral. Entonces, al final, nuestra propia Constitución dice que el régimen laboral del país se organiza bajo principios de carácter social. Pero ese es un sistema de organización, no es una definición de su naturaleza jurídica. Entonces, tampoco la concepción social va a ser parte de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo. Conclusión, la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, para que usted tenga la base legal, porque le quiero decir que en las sentencias, en la interpretación de las normas en materia laboral, vamos a tener que volver a ver la naturaleza jurídica. Vean lo que dice. En el cuarto considerando, inciso E del Código de Trabajo, indica la aplicación del interés colectivo sobre el particular. Por eso, todos los principios y resoluciones que se obtienen en materia laboral son de naturaleza de carácter público. Base legal, cuarto considerando inciso E del Código de Trabajo. Según nuestra legislación, es de carácter público. Las fuentes del trabajo. Primero tenemos una definición, ¿sí? Luego vamos a las fuentes de la ley, las específicas del trabajo y la jerarquía. ¿Qué es fuente de derecho? Es el principio, fundamento, origen de las normas jurídicas y en especial del derecho positivo vigente en determinado país o época. ¿Cuáles son las fuentes tradicionales? La ley, la jurisprudencia y la costumbre. El artículo número 2 de la Ley de Orden Judicial nos define las fuentes del derecho común. La ley, la jurisprudencia y la costumbre. ¿Sí? La costumbre es interesante porque con nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de Orden Judicial, estamos hablando ahorita de la ley en general, en general. Luego entramos a lo específico en materia laboral. La costumbre dice que regirá solo en defecto de una ley aplicable o por delegación de la ley,
siempre que no sea contraria al orden público ni a la moral y que resulte probada. Luego la ley, pues ya sabemos de qué se trata. Y en el artículo número 10 es interesante, porque dice que para ilustrar el contenido de una norma, para poder interpretar una norma, tenemos que entender el orden siguiente. La finalidad y el espíritu de la norma, la historia fidedigna de su institución, las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, el modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Y eso ya es interesante porque sí se puede aplicar en materia laboral. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es la interpretación de la ley que hacen los tribunales para aplicarla a casos sometidos a jurisdicción. ¿Qué es la costumbre? Hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie. Ahora sí quiero que vayamos a las fuentes del derecho del trabajo. Estas sí ya son las aplicables. Formales, reales e históricas. Veamos las primeras que son las formales. La ley, la costumbre, usos locales, la doctrina, jurisprudencia, principios del derecho del trabajo, principios generales del derecho y la equidad. Pero para eso yo quisiera que alguien me leyera el artículo número 15 del Código de Trabajo. No sé quién lo tiene por ahí a la mano, que me haga el favor de leer. Por favor, Job. Artículo número 15 dijo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver, en primer término, de acuerdo con los principios del derecho del trabajo. Muy En segundo bien. lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en Uso local. armonía con dichos principios y por último, de acuerdo con los principios y leyes de derecho común. Ah, bueno, entonces por eso en los formales tenemos nosotros primero la legislación laboral, ¿sí? Luego vamos a tener los principios del derecho del trabajo. Luego vamos a tener la costumbre y usos locales y la equidad que va en armonía con los principios del derecho del trabajo. Y por último, tenemos los principios generales del derecho. También ahí tenemos la equidad, por supuesto, tenemos la equidad. La ley. Miren, la ley es toda la legislación laboral. Yo aquí le puse la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de los Tratados, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, los reglamentos interiores de trabajo, los convenios colectivos, los pactos colectivos de condiciones de trabajo, las sentencias y cualquier tipo de disposición legal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, cuando usted le lleve un caso determinado, por ejemplo, si hoy mismo yo le dijera a usted, búsqueme la base legal en el Código de Trabajo donde se permite pagar con cheque. Y se le va a complicar buscar la norma. Pero si usted se va al convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, entonces va a encontrar exactamente lo que usted necesita para poder aclarar. ¿Qué es salario? ¿Qué remuneración? ¿Qué incluye? Y ahí está muy clarito en uno de los artículos que se puede pagar con cheque. Vean qué interesante, ¿eh? Interesante. Entonces, los convenios colectivos, ustedes saben de que son aplicables nada más a las instituciones que los celebraron, solamente a la empresa que los celebró. No es aplicable a todas las empresas, solo a determinada empresa o determinada institución. Igual los pactos colectivos de condiciones de trabajo solo aplica a la empresa que los celebró, no es de aplicación general. También los reglamentos interiores de trabajo solo aplican en la empresa para los que se trabajó. Entonces, por favor, en Guatemala cuando hablamos de la ley como una fuente del derecho del trabajo, estamos hablando realmente de la legislación laboral guatemalteca. Cuando usted tenga un caso, no se limite únicamente a lo que diga el Código de Trabajo. Tiene que ver toda la legislación laboral para poder hacer un buen análisis y una buena interpretación de cada norma. La costumbre y usos locales. ¿Qué es la costumbre? Es un uso implantado en una colectividad y considerado por esta como jurídicamente obligatoria. ¿Sí? Vean qué interesante. Luego hay otra definición de otro tratadista. Pero cuando nosotros hablamos de la costumbre, estaríamos hablando, a mí se me viene a la mente ahorita una sola costumbre. No vean, los tratadistas lo ven desde tres enfoques. La primera, es decir, que la costumbre coincide con el texto legal o la mejora. Coincide o la mejora.
En el segundo caso dice que la costumbre está más allá de la ley. Se desenvuelve en el área respecto al cual la ley no se ha pronunciado. ¿Ve? La primera nada más coincide con la ley o la mejora. La segunda no lo tiene la ley. Tenés que aplicar la costumbre como un medio de fuente del derecho. Y la última, la costumbre se instala abiertamente en contradicción con la ley. Pero cuando la queremos aplicar nosotros desde el punto de vista legal, especialmente en materia laboral, tiene que estar totalmente de acuerdo con los principios del derecho del trabajo o los principios generales del derecho. ¿Qué son los usos legales? Prácticas o reglas de conducta e interpretación seguidas en un lugar por todos sus habitantes o la generalidad. Ese es un uso local, ¿no? El artículo número 20 del Código de Trabajo. No sé si alguien lo tiene para que lo podamos leer. ¿Alguien tiene por ahí? Sí, Artículo 20. licenciado. Sí. Dice, el contrato individual de trabajo obliga no solo a lo que se establece en él, sino, inciso a la observancia de las obligaciones y derechos que este código o los convenios internacionales ratificados por Guatemala determinen para las partes de la relación laboral. Siempre respecto a estos últimos cuando consignen beneficios superiores para los trabajadores los que este código crea y, inciso B, a las consecuencias que del propio contrato se deriven según la buena fe, la equidad, el uso y costumbres locales o la ley. Las condiciones de trabajo que rijan un contrato o relación laboral no pueden alterarse fundamental o permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entre las partes o que así lo autorice el Ministerio de Trabajo y Previsión Social cuando lo justifique plenamente la situación económica de la empresa. Dicha prohibición debe entenderse únicamente en cuanto a las relaciones de trabajo que, en todo o en parte, tengan condiciones superiores al mínimo de protección que este código otorga a los trabajadores. Son condiciones o elementos de la prestación de servicios o ejecución de una obra. La Sí, ese materia es u ahí estamos bien. solo va. Sí, yo lo que quería, muchas gracias, Rosa. Lo que quería decir era de que cuando usted firma un contrato de trabajo, ¿sí? Firma un contrato de trabajo. Va a observar toda la legislación laboral. No únicamente va a estar lo que esté contenido en el contrato. No. Cuando usted firma un contrato de trabajo, usted está firmando lo que dicen los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, lo que dice el Reglamento Interior del Trabajo, si hay pacto colectivo, si hay convenio, cualquier disposición. En el momento de firmar nuestro contrato de trabajo, ahí vamos a aplicar toda la legislación laboral. No importa que no lo diga el contrato, pero estamos sujetos, tanto patrono como trabajador, a toda la legislación laboral desde el momento que firmamos nuestro contrato de trabajo y, por supuesto, iniciamos la relación laboral hoy. Porque muchas veces podemos firmar el contrato de trabajo y nunca iniciar la relación laboral. Vamos a ver su oportunidad. Una vez usted inicia la relación laboral, pues ya estamos hablando de esto. Y dos, claro, para poder interpretar un contrato de trabajo, tiene que haber buena fe, tiene que haber equidad, tiene que haber todo. Eso va incluido. La buena fe, la equidad, el uso, los costumbres locales, la ley, todo va incluido en el momento que firmamos el contrato de trabajo. La doctrina. Bueno, la doctrina, doctrinariamente la vas a encontrar muy clara y muy definida. Trabajos de investigación, sistematización e interpretación que se van a cabo por los jurisconsultos en sus obras. Osorio dice, conjunto de tesis y opiniones de tratadistas y estudiosos del derecho. Y por supuesto, ahí habla, pues, que explican y fijan el sentido de leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legislativas. Tiene importancia como fuente inmediata del derecho. Eso es importante. Pero fíjense que nuestro código, no nuestro código, este artículo, por favor, nunca quiero que se lo olvide. Este le va a servir para el ejercicio de su profesión, para su técnico profesional, para lo que le falta de la carrera. La jurisprudencia. Cuando nosotros hablamos de la jurisprudencia y nos ubicamos en el derecho común, el derecho civil o derecho penal,
nos vamos a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí dice que con 5 fallos ya se tiene jurisprudencia. Por favor, en materia laboral cambia totalmente. En materia laboral aplica el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Y vea lo que dice el texto, doctrina legal, porque ellos la jurisprudencia la tienen como una doctrina legal. Dice, la interpretación de las normas de la Constitución y otras leyes contenidas en sentencias de la Corte de Constitucionalidad sientan doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Vean, habla de doctrina legal y habla de jurisprudencia. Ellos la ligan acá. Doctrinariamente la separan, pero aquí la Corte, en el artículo 43, el legislador indicó que las sentencias, 3 sentencias contestes de la Corte, sientan jurisprudencia y es doctrina legal. Pero vean lo interesante del artículo 43, ese por lo que no se le olvide, porque es una excepción. En materia laborales únicamente son 3 fallos, en general 5 y en laboral únicamente 3. Pero vean, ya hay jurisprudencia, la Corte la fijó con 3 fallos, pero dice que la Corte se puede separar de su propia jurisprudencia. Eso significa que si la Corte viene resolviendo de una manera, aunque sea jurisprudencia, puede resolver en un caso semejante, un caso similar, algo diferente, porque encontró nuevos elementos. Entonces va a razonar que esta sentencia, vamos a estar innovando en toda esta sentencia, nos vamos a separar de nuestra propia jurisprudencia para sentar una nueva. Dice que si solo son sentencias aisladas, 1 o 2, no hay ningún problema porque los demás tribunales o las salas de trabajo y previsión social no tienen por qué acatar esa sentencia. Pero resulta que hay 3 fallos que cambian la doctrina legal por parte de la Corte de Constitucionalidad, entonces ya nuevamente se convierte en jurisprudencia. Por favor, ¿quién fija la jurisprudencia en materia laboral? La Corte de Constitucionalidad. ¿Quién fija doctrina legal? También la Corte. ¿Con cuántos fallos? Con 3 fallos. ¿Estamos en eso clarito? ¿Que se puede separar de su propio? Claro que se puede separar, porque en derecho común no se permite hoy. Ahora vamos a los principios del derecho del trabajo. Lo vamos a ir en generales y particulares. ¿Cuáles son los generales? La idea del trabajo como un derecho y un deber social, la libertad de trabajo, igualdad en el trabajo, estabilidad en el empleo, principio de protección, principio de actuación colectiva. Pero miren qué interesantes los particulares. Nosotros estamos ubicados allá en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala y tenemos el indubio pro operario. Pero vean estos principios del derecho, que fue lo que le dimos lectura en el artículo 15, que les son aplicables. Dice, principio de condición más beneficiosa. Vean lo que dice. No está hablando que discrepancia entre una ley del derecho común y una ley laboral aplica la del derecho laboral. No está indicando que una norma contenida en la Constitución y una norma contenida en el Código de Trabajo aplicamos la que más favorezca el trabajador. No, estamos hablando de la condición más beneficiosa para el trabajador. Ese es un principio particular de los principios del derecho del trabajo. Principio de igualdad en el trato. Bueno, eso es clave, ¿eh? Yo les digo, igual trabajo, igual salario, no importa, no podemos hacer distinción entre hombre y mujer. Es más, artículo 88 y 89 concretamente, dice que, por ejemplo, si Daniel y Julieta trabajan, si Daniel y Daniela trabajan en la misma empresa y ejecutan el mismo trabajo, tienen derecho al mismo salario. Pero resulta que el patrón no le paga menos a Daniela por ser mujer. El artículo 89 dice que solo hay una manera de defenderse al patrón, que logre probar en los tribunales que Daniel hace un trabajo o que Daniel hace un trabajo totalmente diferente o que no hace el trabajo realmente que hace Daniel. Tiene que ser, pero si el trabajo es de igual calidad, igual categoría, debe de equivaler, debe de darle el mismo salario. Vean aquí, ese artículo, cuando analizamos el salario, lo vamos a ver claramente, interesante. Luego dice, principio a favor de la duda. No se lo está hablando la norma,
No, cuando tengamos dudas, siempre vamos a favorecer al trabajador. Primacía, el principio de primacía de la realidad. Cada vez que lean sentencias de la Corte de Constitucionalidad, de los juzgados y las salas de trabajo y protección social, van a ver la aplicación de este principio. Y el último, la conservación del contrato, lo que acabamos de hablar, ¿sí? El firmar un contrato de trabajo conlleva que tanto patrono como trabajador están sujetados, están con todos los derechos y obligaciones que otorga la legislación laboral guatemalteca. Dígase cualquier clase de disposición legal, constitución, código, convenio, todo lo que encierra la legislación laboral. Ahora veamos qué es el principio de primacía de la realidad. Es aquel por el cual, en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo plasmado en documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. Resulta que Delmi firmó un contrato de trabajo que dice que ella trabaja en una jornada de 1 a 8 horas, pero resulta que en la práctica ella trabaja, pongámosle, trabaja 9. Entonces, el patrón no puede decir, ella tiene derecho a esa hora extraordinaria. El patrón no puede decir, pero mire, en el contrato de trabajo dice 8 horas y yo por eso 8 horas le pagaba. No, no, no. Lo que dice realidad o a la inversa. Yo, el patrón, no le estoy pagando 8 horas, le estoy pagando, pero él me solo trabaja 7. Pues lo que dice la realidad es que yo, trabajador, yo, patrono, le tengo que seguir pagando sus 8 horas, porque aunque el contrato de trabajo diga 8 horas y ella trabaja 7, no puedo reducirle el salario, tengo que mantenerse. Entonces, entre lo escrito en documentos y la realidad, va a aplicar la realidad siempre y cuando esa condición favorezca al trabajador. Los principios generales del derecho al trabajo. Aquí hay principios que están fuera del ordenamiento jurídico, extrajurídicos y los que están dentro del ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son extrajurídicos? Porque los otros están bien claros. Los extrajurídicos pueden ser las ciencias, ¿sí? Pues la sociología. Bueno, eso lo hablamos después. La sociología, bueno, cualquier ciencia que necesite va a ser parte como uno de los principios generales del derecho, ¿sí? Están claros ahí. Luego también hay principios genéricos del derecho en general, de los principios generales del derecho. La equidad, la libertad, la justicia, la igualdad, lo pactado obliga, la buena fe, primero en tiempo, primero en derecho. Esos son generales, ¿sí? También está la equidad, ¿sí? La equidad, dice, es la justicia distributiva, es decir, la basada en igualdad o proporcionalidad. Eso es la equidad como tal, la equidad como tal. El artículo 20, pues ya le dimos lectura también. Ahora miremos las fuentes reales. Ya hablamos las formales, que son la ley. Ahora veremos cuáles son las fuentes reales. Son factores políticos, sociales y económicos. Constituye aquellos factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Los elementos, supuesto de hecho, contenido y sanción. ¿Cuáles son las fuentes históricas? Son aquellos elementos como libros, escrituras, inscripciones que cierran el texto de una ley o el conjunto de leyes. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿eh? La parte de las históricas. La jerarquía, pues ya hablamos de que precisamente la jerarquía es de que aquí termina la pirámide de Kelsen, aplicamos lo más beneficioso para el trabajador y en caso de duda en una ley de orden común y el Código de Trabajo, tenemos que aplicar el Código de Trabajo. Eso lo dice muy clarito, precisamente el artículo 16 de nuestro Código de Trabajo. Y el 15 dice, ya lo leímos, pero dice que primero vamos a aplicar los principios del derecho, luego la equidad, costumbres y usos locales, y por último los principios generales de derecho común. Pero el artículo 15 faculta al legislador poderlos aplicar. Y la jerarquía. Bueno, ya hablamos que termina la pirámide de Kelsen en el artículo 106 de la Constitución. Es claro que siempre vamos a el indubio pro operario, todo lo que favorezca al trabajador. Y ya el principio de primacía que hemos hablado, que entre lo escrito y la realidad vamos a aplicar la realidad, ¿sí?
siempre en beneficio del trabajador. Luego miremos estas interpretaciones, ¿sí? Hay una interpretación que vamos, en la medida de las posibilidades, vamos a aplicar a nuestra legislación laboral. Por ejemplo, ¿qué es interpretación? Es la delimitación del significado y sentido de un término, armonizando con todo al que pertenece. Implica indagar sobre el sentido, alcances y relaciones de un precepto con normas del ordenamiento jurídico. ¿Qué sistemas tenemos en Guatemala? Histórico, literal, analógica y auténtica. Veamos hoy todas estas interpretaciones, las podemos analizar, no solo para interpretar como jueces, sino como estudiantes de derecho, como abogados, cada una de las normas que contiene la legislación laboral guatemalteca. ¿Cuál es la histórica? Constituye la explicación o aclaración del sentido de la ley, tomando como base los antecedentes legislativos que precedieron a la vigencia de la ley, o bien los antecedentes de normas anteriores que fueron derogadas, pero que regularon los mismos supuestos. Es que esto es interesante, ustedes, porque lo que está indicando en la interpretación histórica es que cuando nosotros hablamos del artículo 96, vean, históricamente, cuando esa norma se hizo hace 50 años, el salario mínimo era menos de 30 quetzales. Por eso, si usted lee el artículo 96, en la parte primera dice, son inembargables. ¿Qué dice? El salario mínimo y los salarios que no excedan de 30 quetzales. Pero está protegiendo el salario mínimo. Históricamente, si usted se va a los antecedentes legislativos, va a encontrar que la finalidad del legislador era proteger el salario mínimo. El problema es de que no queremos nosotros, cuando el Congreso viene y hace reformas, no quiere atender esos antecedentes legislativos, quiere modificar las normas. No, está claro que el salario mínimo es inembargable. Imagínense que hemos había llegado, que había una propuesta de ley que al final archivaron, donde decía que se podía embargar el 10% del salario mínimo. Por Dios santo, pero si se va a la interpretación histórica, el antecedente legislativo es que el salario mínimo es inembargable. O sea, no puede usted, bueno, dice, pero es que esta ley, esa ley posiblemente deroga otra. No importa, pero lo que se pretendía era proteger el salario mínimo. Esa era la finalidad histórica de la norma, que hasta hoy debería ser así, pero hay quienes no lo interpretan así. Interpretación literal. Se funda en la declaración del texto, atendiendo el significado estricto de las palabras y por siguiente la letra de la ley. Claro, yo les digo, aquí vamos a aplicar el indubio pro operario, pero cuando hablamos de las vacaciones, si el artículo 130 dice que todo trabajador sin excepción tiene derecho a 15 días, esa es una interpretación literal que tengo que hacer de la ley, ¿sí? Así lo dice. Y más adelante me dice, sí, pero ¿qué pasa con la Constitución que dice que son 10 días para el trabajador agrícola? Sí, señor, pero aplico el indubio pro operario y aplico la interpretación literal del contenido del artículo 130, que son 15 días. Luego, pues eso, el artículo 10 no lo vamos a leer porque es más o menos lo mismo que hablamos, que para interpretar una ley tenemos nosotros que tener, ilustrar, tenemos que ver los pasajes de la misma, la finalidad del espíritu de la misma, la historia fidedigna de su institución, disposiciones de otras leyes sobre casos análogos, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. La analógica, esta es bien clara a ustedes. Esta interpretación procede con base a la analogía y solo en caso de que las normas no contemplen un supuesto específico, pero que regulen otro semejante entre los que se aprecia la identidad de razón. Vamos a aplicarla, si no un caso concreto no tenemos que ley aplicar, vamos a ver si hay otro caso parecido, similar, para poder aplicar esa norma. Eso es en concreto. La auténtica. Bueno, aquí lo que quiso decir el legislador, no nos podemos perder. Es lo que el legislador quiso indicar. Aquí la ley vamos a interpretar lo que quiso decir el legislador. ¿Sí? Esta interpretación es sumamente importante. La regla del indubio pro operario, 106 de la Constitución, en caso de dudas sobre interpretación o alcance de expresiones legales reglamentarias
contractuales en materia laboral se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores, más favorable para los trabajadores. Y el artículo 16 que haremos lectura, que en caso de divergencia entre una ley de orden común y una ley en materia laboral, prevalece, tiene autoridad la ley laboral, es la que se debe aplicar, es la que se debe interpretar. Por eso no entendemos nosotros por qué jueces civiles siguen aplicando algún tipo de norma en la ley de bancos, embargando salarios mínimos. Y es más, vamos a analizar otro tema ahí. Desaparece exactamente la pirámide de Kelsen. Los principios de interpretación, artículo 17 y el 326. 17, pero ya lo hemos leído. El 326, este es importante, porque sí permite la ley que supletoriamente apliquemos el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Sí lo permite, ¿oye? Lo permite. Métodos de interpretación jurídica común. Vean, esto es sumamente valioso, porque yo, el día que estábamos tratando de elaborar un documento al respecto, dije, oh, pues debe ser valioso que nosotros tomemos en cuenta todos los métodos para ver y conocerlos para poder aplicar no solo en las sentencias, sino en cada uno de los artículos, en cada uno de los artículos. Y los vamos a ver. Miremos el primero, el gramatical, ¿sí? ¿Alguien que me quiera leer la parte donde dice interpretación gramatical? Buenas noches, licenciado. En En método, denominado por alguna como exegético, se propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas. Es decir, a partir de su libertad se atribuye un significado a los términos empleados en la redacción por el legislador o por los contratantes, con ayuda de las reglas gramaticales y del uso del lenguaje se indaga el significado de los términos en que se expresa una disposición normativa. Hasta ahí Sí, dejaste. Lo que quiere decir la gramatical es, señores, debemos de ver el lenguaje y la interpretación tal como dice la norma. Y vean, yo se la aplico aquí en la interpretación de la norma en materia laboral. Si leemos el artículo 97 del Código, bueno, el mismo 96, vea lo que dice, pues. En uno de los incisos, creo que es el D. No sé si alguien lo tiene por ahí, el 96. Código de trabajo. Sí, licenciado. Mm. El Léeme, D. léeme el inciso, la primera parte y el inciso D, creo que es. La primera parte dice se declaran inembargables. Ajá. El inciso D dice el 80% de los salarios de El- 200 quetzales o más. no, dice 65. Ah, perdón, el artículo 65. No, no, no. El inciso que dice 65%. El artículo que dice 65%. es la Es el literal E. Dice el Eh. inciso E, el 65% de los salarios mensuales de 300 quetzales o más. Va, oíme, pues. Vea lo que dice, estamos hablando de la interpretación gramatical. Lo que la norma dice ahí es de que es inembargable el 65% del salario, ¿sí? Y ahí sí que no se pierde uno, o los de 300 o más. Estamos hablando de que si yo me voy a la gramatical, no me pueden embargar más del 65%. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Vean, pues, vamos a poner a Vidal Ortiz. Tengo deudas con 5 bancos, o con 2 bancos. Escúchenme, me demandan, un banco me embarga el 35% y el otro me embarga el otro 35%. Pero vean, resulta que hoy ya fui demandado por alimentos y todavía me embargan un 35%. Yo no sé si han tenido ustedes las experiencias, pero yo en la oficina he tenido clientes que 300, 400 quetzales le quedan al mes. Es para qué va a seguir uno trabajando. Ya todo lo tiene embargado. Escúchenme, no están interpretando correctamente los artículos. Miren, no solo indubio pro operario, lo gramatical, pero veamos lo literal porque quiero terminar de explicar. No siempre se reduce a otorgar un significado a partir de lo que gramaticalmente expresa un texto, ya que precisamente la necesidad de interpretarlo surge porque hay ambigüedad o confusión. Bueno,
Si en el 96 tenemos ambigüedad en ese 65%, interpretémoslo entonces literalmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? En forma restrictiva, que contiene, dice, el alcance normativo de una disposición para aplicarlos a casos específicos y limitados, ¿sí? Puede entenderse en varios sentidos. La interpretación que trata de respetar la voluntad del legislador. Bueno, la voluntad es que únicamente el 35, porque el 65 es inembargable. Que acota el significado de los términos de los hechos o de su menor ámbito material de validez posible. La reducción de la letra de la ley a un significado más seguro. Y miren, pues, esta es la restrictiva, pero la extensiva, a cambio consiste de ampliar el significado de un texto, aplicar las situaciones que no se encuentren comprendidas claramente en los términos de una norma. Pero bueno, si usted interpreta claramente el artículo 96, el 65% de mi salario es inembargable. Eso dice la norma clarito. No nos vamos a perder. Pero ¿cómo es posible que un juez de orden civil permita varios embargos? Bueno, y aún peor, miremos lo que dice el artículo 97. Despacito, por favor. Alguien que lo tenga. Sí, Yo, licenciada. Listo. Dale, Saraí. gracias, buenas noches. Artículo 97. No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior son embargables toda clase de salarios, hacen un 50%, para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes o los que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo. Tanto en el caso de embargos para satisfacer obligaciones de pago de alimentos a que se refiere el párrafo anterior, como en el caso de embargo por otras obligaciones. El mandamiento, así como las diligencias respectivas, contendrán la prevención a quien deba cubrir los salarios de que aun cuando el mismo salario sea objeto de varios embargos, se deje libre en beneficio del ejecutado, la parte no embargable al tenor de lo dispuesto en este artículo o en el precedente. Los embargos por alimentos tendrán prioridad sobre los demás embargos y en ningún caso podrán hacerse efectivos dos embargos simultáneamente en la proporción indicada en este artículo y en la proporción del citado artículo 96, pues cuando se hubiere cubierto la proporción máxima que indica el artículo citado últimamente, solo podrá embargarse hasta el 10% más para satisfacer las demás obligaciones. Bien, pero que en concreto dice este artículo lo siguiente, que no pueden haber dos embargos, únicamente puede ser un 35%. Escuchen lo que dice el código, lo dice el código, no dice Mariano Ortiz. Y vean qué interesante lo último. Si por alimentos sí se puede embargar el salario mínimo, por alimentos se puede embargar hasta el 50% del salario. Escuchen. Y si ya me embargaron a mí por alimentos, ¿qué es lo último que leo salario? Que únicamente me pueden embargar otros acreedores el 10%. Así literalmente lo dice. No nos estamos perdiendo, ¿eh? Estamos hablando de las interpretaciones, la gramatical y la literal. Pero miren la sistemática. La sistemática lo que dice, señores, si tenemos duda de una norma, interpretémosla en todo su texto. Veamos todo el ordenamiento jurídico para poder nosotros verdaderamente buscar el sentido de esa interpretación. Es aplicable en materia laboral, ¿sí? Es aplicable en materia laboral. Dice, es precisamente el principio de interpretación sistemática que inspira la disposición que según la cual las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo dudosas el sentido que resulta en conjunto de todas. Vean, lo que quiere decir es, señores, si tenemos una duda en materia laboral, veamos toda la legislación laboral en conjunto para buscar la interpretación correcta del derecho laboral. La histórica, en estática y dinámica. Estática, ¿por qué? Bueno, estática es lo que dice el Código de Trabajo en el artículo 96. Inembargable, el 65%. Dinámica. Dinámica puede ser que entonces tengamos nosotros que decir, bueno, todo es evolutivo, todo es cambiante. Bueno, como todo es cambiante,
Entonces eso significa que esa norma que me habla de 300 quetzales, ese artículo que me habla de 30 quetzales, yo lo tengo que ver dinámico. Dinámico es aplicarlo en el tiempo. Y el tiempo sigue siendo que hay salario mínimo y que dice que es inembargable. El tiempo, la dinámica nos dice, señores, que el 65% del salario es inembargable. Es que no lo digo yo, lo dice la ley. Que haya habido abuso y que siga habiendo abuso es otra historia, ¿ve? Es otra historia. La genética, este está más interesante, ¿ve? Esta interpretación se sustenta en que las causas que originaron el surgimiento de la ley o el contrato, pues es obvio que ni uno ni otro se genera de causalidad, y sino con un motivador específico. Lo que quiere decir es de que tenemos que buscar el origen de la norma, ¿sí? Vean, cuando usted escucha que van a hacer una norma, hay preparativos, hay debates parlamentarios, hay dictámenes de comisión, hay exposición de motivos. Todo eso nos va a llegar a interpretar una norma. Vean qué interesante, por qué los jueces no van más allá buscando todos estos elementos para poder interpretar. Pero bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros como estudiantes? Por favor, para interpretar una norma, mejor si logramos ver la parte genética, trabajos preparatorios, debates parlamentarios, dictámenes de comisión, exposición de motivos. Si logramos encontrar eso en cada una de las normas, en cada uno de los artículos, les garantizo que vamos a hacer la mejor interpretación del derecho del trabajo. La teológica. Interpretación consiste en atribuir un significado a una norma atendiendo la finalidad. Vean, ¿cuál era el fin de la norma? ¿Cuál era verdaderamente lo que se tenía preparado el legislador? ¿Sí? Proteger el salario mínimo, bueno, ese era un fin. Si el texto de la norma es ambiguo, oscuro o confuso y genera discusión, su alcance, la interpretación podría apoyarse en los fines propuestos para su creación. ¿Cuáles fueron los fines? ¿Por qué se creó la norma? Es esa parte de interpretación. La benéfica yo se la reduzco en el último párrafo. Esta interpretación debe entenderse que la norma debe favorecer la posición del sujeto en desventaja, el trabajador, porque el sentido que le atribuye la norma será aquel que sea más benéfica a su débil situación social. Es aplicable esta interpretación en materia laboral. La analógica extensiva. Si quiere ahí, pues usted la lee, pero la analógica es otro caso similar. Pero vean, yo se la voy a ver desde los tres argumentos que tiene. Bueno, vamos a ver. Define que la integración jurídica es la parte subsidiaria de la interpretación jurídica. Lo que sucede es que la analogía que permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro distinto no regulado por el ordenamiento jurídico. Eso es lo que está diciendo. Pero mire, tiene tres instrumentos bien valiosos. Argumento extensivo. Asume que si el legislador ha regulado expresamente un supuesto de hecho, quiere reservar el mismo tratamiento para todos los supuestos esencialmente semejantes al primero. A fortiori, es un procedimiento por el que, dada la norma jurídica que predica una obligación u una otra calificación normativa de un sujeto, aquí se refiere más que todo a los sujetos, que la misma aplicación que hicimos para uno y no tenemos un caso para aplicar a otro, vamos a buscar una norma que le sea aplicable. Y lo último, a partir de los principios. Bueno, señores, si no logramos interpretar con ninguna de los otros elementos, tomemos los principios generales del derecho para interpretar cualquier norma de carácter laboral. Miren qué interesante, o sea, yo lo que quiero es que usted, pues, a la hora de estar conmigo analizando el código de trabajo, analizando los artículos, pues no nos contratemos en una lectura, ¿ve? Ya primeramente Dios que vamos a entrar, ya pues el lunes que entramos a ver ya los principios, va a ser sumamente valioso para nosotros, como dice Alan, de ya usar el código. Pero quiero que nunca se nos olvide toda esta forma desde la naturaleza jurídica. Cuando hablamos que es una parte del derecho público es porque el interés colectivo prevalece sobre el particular. Cuando vamos a hablar nosotros de cada una de las fuentes del derecho, las históricas, las formales, las reales, por favor, vamos a aplicarla en beneficio del trabajador.
La interpretación. Vean todo lo que conocimos hoy, no solo en materia laboral. Yo no sé, y lo vamos a analizar con ustedes hoy. Un día de clase vamos a tomar la molestia, que vamos a analizar un código y entre todos lo vamos a interpretar de acuerdo a todo esto, ¿sí? Yo me voy a proponer de que vamos a buscar dictámenes de lo que logremos encontrar en materia laboral. ¿Por qué crearon esa norma? Vean, yo quisiera ser agente de cambio, les soy honesto, no tienen idea de lo que yo estoy luchando. Hoy mismo, pues espero en Dios de que se me dé una directora, una de las direcciones del Ministerio de Trabajo. Yo tengo una reunión la otra semana y quiero invitar a esa dirección hoy. No tienen idea lo que nos va a bendecir. A veces hay problemas en el Seguro Social que no dan asistencia médica, no dan medicina, no quieren hacer una cirugía, no nos quieren dar cobertura para enfermedades congénitas. Todo eso yo le voy a traer abogados o un abogado que durante años han demandado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y cómo los juzgados, las salas de trabajo y previsión social y la propia Corte Constitucional ha obligado al Seguro Social a comprar medicamentos, a hacer cirugías. Escúchenme, eso es importante. De hecho, hablamos hoy con algunos personeros del planteamiento de una acción constitucional que espero que nos pueda ser útil. Y ya estoy invitando a esas personas para que vengan un día a darnos clases. Una clase les estoy diciendo que me apoyen. Yo hoy tarde noche les dije aprovechemos, porque yo necesito que ustedes sean agentes de cambio. Qué bendición va a ser que el día de mañana alguien le pregunte, fíjese que en Seguro Social no me quieren dar mi medicina. Ah, qué interesante que vamos a aprender qué debemos de hacer legalmente para que nos den la medicina. No me quieren hacer una cirugía. Ah, qué valioso va a ser encontrar cómo obligar al Seguro Social a que nos haga la cirugía. Eso lo vamos a hacer hoy. Bueno, jóvenes, con esto estamos terminando la primera parte. Solo nos quedan los principios del derecho del trabajo que lo van a ver con el licenciado Alan García el día lunes en forma presencial. Yo ahí voy a estar con ustedes. Y si Dios quiere, el día miércoles estamos haciendo llegar todo este material, que es la primera parte. ¿Sí? Luego entramos a la Fundación Constitucional, a la Fundación de los Tratados Internacionales. Lo vamos a ver cómo los vamos a aplicar. Vamos a ver tratado de que nos van a ayudar muchísimo para conocer el derecho laboral. Yo quiero motivarlo hoy. Mi curso yo le dije, si usted siempre está conmigo, usted tiene derecho a decirme, Lick, mire mi nota. Pero yo lo que quiero que conmigo usted aprenda el derecho laboral, que juntos estudiemos el derecho laboral. Yo quiero que usted se emocione el derecho laboral. Voy a soñar con que a usted le va a gustar tanto el derecho laboral que el día que haga su tesis la va a hacer en materia laboral. Yo quiero emocionarlo, quiero decirle que este derecho que ya tengo años yo de trabajarlo y de impartirlo en la facultad, a mí me fascina este derecho. Y no es por la cuestión económica, me fascina porque es un derecho humano, un derecho humano. No tienen idea ustedes a cuánta gente pueden ustedes bendecir practicando el derecho laboral. Imagínate cuando logramos una reinstalación, aparte de los honorarios, qué satisfacción más personal ustedes. Cuando nosotros logramos que el Seguro Social practique una cirugía, qué valioso es eso, no tienen idea. Imagínense enfermedades congénitas de los hijos, el Seguro Social cubre hasta los 7 años, pero ¿qué pasa si es una enfermedad congénita? ¿Cómo nosotros podemos acudir? Y cuando usted le ordenan al Seguro Social hacer esto, hacer lo otro, no tiene idea de la satisfacción personal que uno tiene. El derecho laboral es muy humano, muy humano. Usted va a aprender para usted mismo. La mayoría de ustedes y su servidor, pues trabajamos. Pero vamos a conocer nuestros derechos. Cómo nos los han violentado y nosotros nos hemos quedado quietos. Ahí les voy a contar historias como de una alumna que aplicamos el artículo 33. Fíjese que ella trabajaba en no le puedo decir dónde porque hasta yo llevaba mis trajes ahí, ahora pues ya me cambié. Ella me contó que trabajaba y muy buena trabajadora. Estaba precisamente aquí en el área del municipio de Guatemala, pero de repente aperturaron una allá por Fraijanes y las propietarios le dijeron, mira, sos formidable, sos una buena administrador, queremos que aperturamos allá en Fraijanes y queremos que te vayas para allá. Pero ella me dice, Lick, ellos quieren mi beneficio por mi experiencia, pero a mí me perjudica. Imagínense cuántas horas voy a llevar para llegar al lugar de trabajo, cuánto pasaje voy a pagar.
¿Qué hago, Le? Bueno, regresó y le dijo a los patronos y les dijo, miren, de conformidad con el artículo 33, ustedes tienen que pagarme el pasaje de ida y de vuelta. Eso no está en el código. Aquí está artículo 33. Yo todo salvar con base legal. Para no hacer larga la historia, pues comenzaron de que esta es nuestra empresa. Entonces la amenazaron con despedirla. Y me dice, Lick, fíjese, y nos fuimos a la compañía de la inspección y la acusamos a la empresa precisamente de represalias en contra del trabajador por reclamar sus derechos. Y ahí van a sancionar a la empresa. La historia termina que la tuvieron que dejar en el lugar y me contó ya que la última vez que platicó era una mujer, el patrono, le dijo, solo te voy a suplicar algo, nunca me vayas a formar un sindicato aquí porque me vas a destruir la empresa. Imagínense, me agradó tanto. Bueno, y conozco otro caso de ustedes donde lamentablemente yo le digo, despidieron a la trabajadora porque comenzó a exigir sus derechos. Pero yo les digo, si alguien trabaja en call center, va a escuchar lo que vamos a hablar de los call centers. Vamos a ver cómo violentan los derechos. Vamos a ver cómo el Estado se ha negado, el Congreso se ha negado a regular lo relativo al teletrabajo. El teletrabajo no tiene nada que ver con el trabajo a domicilio. Son instituciones totalmente diferentes. Vamos a ver, el derecho laboral es emocionante. Así de que quédense en la clase, siempre estén con nosotros. No tanto por ganar el curso, por aprender juntos. A mí me fascina. Yo les digo, es que esto les sirve para la vida, es un derecho humano. Y mira, por ejemplo, Daniel o Daniela o Rosa o Rosita, Julieta, Delmi, Saraí o Mérida, todos ustedes, qué bonito el derecho laboral porque lo vamos a vivir, lo vamos a practicar. ¿Sí? Un fuerte abrazo, feliz noche y si Dios quiere nos vemos. Muchas gracias, ahora. Feliz noche. Feliz noche. Feliz fin de